Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Un creyente de fe viva, cuando enfrenta las pruebas, el resultado es madurez. Primer capítulo, versículo 1 al 11, ¿se acuerda? Segundo párrafo, versículo 12 al 18. Un creyente de fe viva, cuando enfrenta la tentación, el resultado es firmeza. Eso se los voy a molestar hasta que terminemos Santiago, ¿ok? Cuando un creyente de fe viva enfrenta la tentación, el resultado es, cuando enfrenta las pruebas, el resultado es madurez. Y cuando un creyente que tiene una fe viva enfrenta las pruebas, el resultado es firmeza. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? La semana pasada quedé en eso, ¿se acuerda? Quedó en ese suspenso y no respondí la pregunta porque la voy a responder esta semana. No sin antes hacer un pequeño repaso. Tiendo a creer que cada vez que uno escucha un sermón un domingo, la verdad es que cuando llegan al otro domingo el sermón pasado se olvida. Lamentablemente o naturalmente esto se olvida. Si no anotamos las cosas, se nos olvidan las cosas. Por eso es bueno, hermano, estar leyendo constantemente la palabra y analizando los pasajes y anotando las verdades de Dios, porque esas van a quedar. Por eso Dios nos dejó un libro, creo yo. Si Dios solo nos hubiese dejado una tremenda predicación, ya lo hubiésemos olvidado. Pero nos dejó un libro, un documento donde podemos cada vez volver y recordar, yo me acuerdo que Dios me había dicho esto. Es bueno tener un libro para la consulta espiritual, sobre todo la palabra de Dios, que es eterna y permanece para siempre. Versículo 12, dijimos la semana pasada, avanzamos solo 2 versículos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criatura. Versículo 12 habla de que hay una bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa dichoso, ¿cierto? Dichoso el varón que soporta la tentación. Y eso fue lo que la semana pasada hablamos de soportar. Soportar, una palabra en griego que significa permanecer debajo, aguantar la presión, sostenerse firme. Hipomeno, esa es una palabra. Obviamente el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces la palabra ahí es bien expresiva porque tiene que ver con permanecer fiel debajo o bajo la presión. Y por eso dice bienaventurado el varón que soporta, que bajo la presión soporta la tentación, que es capaz de aguantar la tentación. Porque dice cuando haya resistido la prueba, y por eso es difícil a veces saber qué es una prueba, qué es una tentación. A veces las palabras se intercambian. Una prueba y una tentación a veces se intercambian, a veces una prueba pasa a ser tentación y a veces una tentación es una prueba. Y ahí estamos a veces dándonos vueltas en estos términos. Hoy día vamos a tratar de aclarar un poquito más esto. Recibirá la corona de vida. ¿Qué era la corona de vida? No es una corona para el tiempo de la eternidad, cuando el Señor nos premie, nos recompense, nos encontremos con Él cara a cara. Creemos, o lo que más se entiende como corona de vida, es una alta calidad de vida espiritual que Dios te otorga en el momento en que tú soportas la tentación. Ese es en ese momento en que tú dices, no, yo voy a ser fiel al Señor, y te quedas del lado de Dios, y Dios otorga a estos creyentes una calidad de vida tan impactante que son gente que uno los llega a admirar. La corona es algo que te trae honra, es algo que trae autoridad, es algo que trae a ti gloria. No gloria que es para ti mismo, sino en el sentido de que tú tienes que tener gloria personal, sino que esa gloria es una gloria que impacta a la gente, que dice, ¿cómo puede tener esa calidad de vida espiritual tan linda? Es decir, te haces admirable para los demás, imitable en tu carácter, digno de ejemplo. Y la gente se motiva con tu vida porque tú traes esa corona de la vida. Esa es la idea de esta corona de la vida.
Versículo 13, hablando de la tentación, metiéndose Santiago en el tema, dice que cuando alguno es tentado, y aquí en el griego debería usted agregar comillas, no diga, comillas, estoy siendo tentado por Dios. ¿Usted sabe que Dios no tienta a las personas? Hay dos razones, dice aquí en el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y la verdad que Dios, hermano, no puede ser tentado por el mal. Pregunta entonces, ¿por qué Jesucristo fue tentado si Él es Dios? Bueno, la semana pasada expliqué eso, porque Jesucristo es el Dios hombre. Y la verdad no fue tentado porque Él podía pecar, sino que fue tentado solo para demostrarnos que nunca pecaría. Esta es la realidad espiritual de Jesucristo. Él es impecable, Él no puede pecar. Ni siquiera lo puede pensar, ¿sabe? Si Jesucristo siquiera lo pensó y no lo quiso hacer, entonces estamos hablando de un Dios pecable, no de un Dios impecable. Hay un término teológico que es la santidad positiva de Dios. ¿Sabe lo que es la santidad positiva? Significa que no solamente Dios es capaz de soportar la tentación, sino que a la vez, como es positiva, la rechaza. Él no puede estar en presencia del pecado. Jesucristo, cuando vino a este mundo, tuvo que vestirse en camisa de hombre y tuvo que enfrentar eso, pero para Él eso es desagradable. Pero tuvo que soportarlo porque tiene que ser semejante a nosotros, porque tuvo que aprender la obediencia, como dice, por experiencia. Tenía que saber identificarse con nosotros, reconocer que era la debilidad que nosotros teníamos. ¿Él tuvo hambre como tú? Sí. ¿Lo abandonaron? Sí. ¿Lo humillaron? Entonces todas esas experiencias les sirvieron a Él ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos mirar al cielo y decir, yo sé que tú me entiendes. Yo sé que cuando lloro de tristeza porque algo ha pasado en mi vida, Jesús me entiende, porque Él pasó por esas experiencias. Pero no era para demostrar que Él podía pecar y no lo quiso hacer, no, es simplemente para justamente lo contrario, demostrar que Él nunca pecaría. Por lo tanto, nuestro Dios no es pecable. Si tuviéramos un Dios pecable, no tendríamos salvación. Y si Él pudiese haberlo pensado y no lo quiso hacer, en el fondo es lo mismo. Tenemos a alguien que lo evaluó pero no lo quiso hacer. ¿Por qué Dios evaluaría pecar? ¿Por qué Dios pensaría siquiera en pecar? Dios es impecable. Dios no tiene la capacidad de pecar. Dios tiene algunos límites. Uno de ellos es, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar y Dios no puede tentar a nadie. Mira el versículo 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no busca el tropiezo ni la caída de sus hijos. ¿Por qué va a hacer eso? Dios no tienta a las personas. Ahora, ahí nos quedamos con la pregunta, entonces, ¿de dónde viene la tentación? Versículo 14, nos metemos a nuestro estudio hoy día. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno. La tentación, por lo tanto, es personal. Como el pez que es atraído por la carnada. No es que Dios te tienta, sino el versículo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra difícil, ¿cierto? No debemos vivir bajo la concupiscencia, ¿amén? ¿Qué es la concupiscencia, pastor? Para decirle amén. Concupiscencia, deseos desordenados de la carne. Deseos pecaminosos de tu voluntad carnal, de tu humanidad. Son deseos carnales que están en desorden en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo entonces? Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos carnales es atraído y seducido. Querido hermano, encontraste un enemigo. ¿Quién? Tú mismo. Porque el que te puede causar mayor tropiezo, mire qué curioso, no es el diablo el que te puede causar el mayor tropiezo. El diablo es aprovechador de las cosas. Pero usted como creyente tiene la gran bendición que Dios está contigo. Pero hay uno que se filtró y que está con nosotros. Y que ese sí nos puede causar mayor problema en nuestra vida espiritual. ¿Quién es? Yo mismo. Mi propia carne. ¿Cómo es esto? Esta cosa es media misteriosa, pero es una realidad espiritual. Nuestro cuerpo, hermano, genera pecado.
Y nuestra concupiscencia, nuestros deseos desordenados de la carne nos atraen y nos seducen. Nosotros mismos nos generamos el tropiezo. Viene de nosotros mismos. ¿Quiere aprenderlo de alguien que sí caminaba con Dios y que lo vio en su propia vida? Romanos capítulo 7. Me acordé de este pasaje con el apóstol Pablo. Un hombre consagrado a Dios. Fíjese las características de Pablo. Un hombre piadoso, increíblemente piadoso. Un hombre que no necesitaba mujeres, porque los hombres siempre cuando pensamos en tentación, siempre asimilamos tentación, mujeres, ¿cierto? Es como la típica, las mujeres dicen, ¿qué te tienta a ti? Otras mujeres. Pero el apóstol Pablo tenía el don de continencia. Él no necesitaba casarse, no tenía necesidad de mujer. Sin embargo, mira lo que Pablo hace con la descripción de su propia lucha. Romanos 7, versículo 14. Esta es una descripción muy vívida de la lucha espiritual de un creyente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso dijo Pablo de sí mismo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te pasa algo parecido, no? Mira el verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo que Pablo no se está disculpando, está diciendo que en mi vida tengo una lucha tremenda. Yo no acepto lo que pasa, pero es una realidad en mí. Verso 17. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se fija la lucha que hay? Yo no quiero hacer esto, pero mi carne lo hace. Y no estoy de acuerdo con mi carne, pero tengo que luchar con eso. Verso 20 o verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi hombre espiritual, según lo que Dios ha hecho en mí, ¿qué dice el verso? Me deleito en la ley de Dios, ¿o no? ¿No te deleitas en la ley de Dios, en lo que Dios hace y lo que quiere hacer en ti? Amén, esa es nuestra realidad espiritual. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La lucha. Un hombre espiritual, hermano, y le voy a decir esto, siempre reconoce que tiene luchas con su carne. ¿Usted reconoce que tiene luchas con su carne? Usted es una persona que entiende la vida espiritual. Quien no entiende la vida espiritual, no entiende que tiene luchas con su carne, que su carne realmente le da una pelea titánica. Hermanos, para agradar a Dios cuesta muchísimo. No porque el espíritu no esté dispuesto, sino porque la carne es débil y da la pelea, ¿o no? ¿No te da la pelea tu carne? Hoy día me voy a levantar a orar. ¿Y la carne qué dice? ¿Estás seguro que te voy a levantar? Suéñalo. Hoy día no le voy a responder duro a mi señora. Y la señora se le ocurre prender la chispa. Y el hombre... ¡guau! Y se acordó después de veras que no le iba a decir esas cosas. La carne. Hoy día no voy a mirar a ninguna mujer. Y la carne coopera con eso. Y honestamente un hombre espiritual tiene que luchar todos los días. Y a veces a cada rato. Y para terminar al fin del día en una batalla. Que a veces ganó la victoria y a veces de rodillas pidiendo perdón, Dios. No me fue bien hoy día. Espero que mañana me vaya bien. Y eso es todos los días hasta que la muerte nos separe de este cuerpo. Mira el versículo 24. Cuando Pablo pensó en esto, mira lo que dijo. Miserable de mí. ¿No es una miseria vivir así, hermano? Sí. Uno a veces se siente muy miserable. Porque dar la pelea todos los días, hermano.
Qué duro es todos los días reconocer que el pecado está ahí encima, 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 encima. Y que yo con mi espíritu quiero salir adelante, pero mi carne siempre está tirando para el otro lado. La Biblia dice, miserable de mí, y eso está en exclamación. Es un grito al aire de lamento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa palabra cuerpo de muerte es como una tortura que se hacía antes. Cuando una persona mataba a otra persona había un castigo legal, que lo sentenciaban como culpable y le amarraban el cuerpo de aquel que mató, se lo amarraban a su cuerpo. Y mientras el cuerpo muerto se podría, en la persona viva terminaba causando toda la infección y matando a su propio cuerpo también. Era una forma de torturar a una persona, castigarla porque si mataste a ese te lo amarramos a tu espalda y andaba con el cuerpo amarrado hasta que el otro también caía muerto por la infección y los gusanos y todo lo que empezaba a comer tu propio cuerpo sano. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué para él este era un cuerpo de muerte? Porque este cuerpo siempre quiere comer la vida espiritual del hombre, ¿o no? Siempre. Bueno, después Pablo termina con algo más positivo. Verso 25. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor o Señor nuestro, ¿cierto? Porque si no fuera por Jesucristo nosotros no podríamos soportar esta pelea y no podríamos tener victoria. Mire, si una persona incrédula, ¿cómo puede luchar con sus pecados si nosotros con dificultad enfrentamos los nuestros? ¿Cómo lo va a hacer un incrédulo? No puede. El incrédulo no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede ni quiere. Y no puede, está limitado. Un creyente con dificultad lo hace, un incrédulo está perdido. No hay cómo lo logre. Santiago capítulo 1. ¿Le quedó claro de dónde vienen las tentaciones? De nosotros mismos tenemos suficiente potencial para ser el carnal más grande de la tierra. Y no necesita ir a buscarlo en ninguna parte, lo tiene con usted mismo. Está en la misma cápsula, en su propio ser. Versículo 14. Así que, querido hermano, cuando usted me diga, pastor, yo me quiero desafiar a ser un mejor cristiano, ¿sabes con quién vas a pelear? Contigo. Si al final, ¿quién no es mejor cristiano es porque pierde la pelea contigo? No es que el mundo me atrae, lo que pasa, hermano, es que el mundo es como cuando le tiran al pez que le tiran una carnada. El mundo es una carnada. ¿El diablo qué te tira? Carnadas. Lo que pasa no es tanto el problema allá, porque eso es externo. ¿Dónde se genera la mayor lucha de un creyente? En lo interno, porque estas carnadas te despiertan el apetito. Y como cual león rugiente, uno corre o quiere correr a saciar su hambre de estas cosas. Por eso, mi querido hermano, ni el diablo ni el mundo va a operar tan fuerte en hacerte tropezar más que tu propia carne. Es tu carne la que más te va a afectar. La pelea más grande la damos con uno mismo. Y el versículo lo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Deseos desordenados de la carne son tus propios deseos desordenados que te atraen y te seducen. Este es el punto. Dios nos prueba y nosotros nos tentamos. Dios siempre prueba y nosotros con nuestra propia carne nos tentamos solos. Es decir, la prueba viene de Dios y la tentación viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Puede ser que haya una prueba que yo la transforme en tentación? Puede ser. Porque yo puedo transformar cualquier cosa que haya en una tentación si yo despierto mis deseos carnales. Entonces, la tentación siempre viene de nuestra propia naturaleza. Versículo 15. El proceso de esta naturaleza, ¿cómo es? Entonces, la concupiscencia, ¿qué es una concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Deseos desordenados de la carne. Entonces, los deseos desordenados de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjese qué interesante. Entre paréntesis, seguir el juego de nuestra naturaleza pecaminosa pone sentencia en nuestra propia vida. Usted sigue el juego y el juego puede terminar en su muerte. Aquí Santiago, cuando habla de muerte, ¿qué tipo de muerte se refiere? ¿Espiritual?
o física? Porque hay que definir, si yo caigo en pecado, ¿muero espiritualmente o muero físicamente? El texto de verdad está enfocando la muerte física como castigo por nuestros pecados. Tú no mueres espiritualmente, es decir, no dejas de ser hijo de Dios porque pecas, ¿cierto? Nadie deja de ser hijo de Dios porque peca, pero sí dejas de disfrutar la comunión con Dios y te expones ¿a qué? A que tu vida se acorte, físicamente hablando. Por ejemplo, una persona que se sabe creyente y sabe que drogarse es malo y empieza a drogarse y no la corta y su carne le pide y él sigue obedeciendo la droga, ¿puede llegar a morir? Por supuesto. ¿Puede ser que Dios sentencie esa vida y la corte? Por supuesto, ¿por qué no? Cuando uno está en rebelión, hermano, uno se expone a muchas cosas, incluso a la muerte. A veces no mueres por ese pecado, a veces mueres porque Dios permite tu muerte porque eres porfiado en ese pecado. Y ahí, por ejemplo, un hombre adúltero, que dale con adulterar, sabe que es creyente, pero se justifica en su maldad y adultera. Puede ser que de camino a casa lo choque un auto y se acabó su vida. No murió por adúltero, murió por un choque. Pero la raíz de ese choque fue porque Dios dijo, no quiero malos testimonios conmigo. Y los corta. ¿Dios corta gente? Bueno, lea la Escritura y se va a dar cuenta que Dios despacha a algunos. Lo manda antes de tiempo, yo le llamo a eso muerte prematura. Así como hay nacimiento prematuro, hay muertes prematuras. Dios se lo lleva antes de tiempo. Y déjeme decir otra cosa, no a toda persona que muere joven le vamos a decir que era un pecador, ¿ok? Porque anda, sé que mañana me muera yo, usted dice, el pastor, ¿ve cómo el Señor lo atrapó? ¿Ah? No, gente muere porque muere. Y tú sabes bien cuáles son las consecuencias de tu maldad. Cada uno sabe. No juzgue a otro, júguese a usted mismo. Evalúese a usted mismo. Bueno, versículo 15. Entonces la concupiscencia tiene un desenlace, si se fija. Y se usa un lenguaje figurado como el embarazo de una mujer. Versículo 15. Es interesante, dice, después que ha concebido, ¿cierto? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya se puso adentro, gestó o se desarrolló como una mujer embarazada, da a luz. ¿Y qué da a luz? La muerte. El pecado, dice. Y el pecado, cuando ya nació, cuando ya se ejecutó, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, hermano, es un proceso. Uno se mete en un juego fatal, por supuesto, un juego que atenta sobre tu vida. Tú te metes a un pecado y alimenta ese pecado está en ti, ese pecado ya se evalúa en tu vida, tú lo apruebas, nace el pecado lo consumo y al consumar este pecado, muérete. Es más o menos eso lo que pasa, ese es el proceso. Ahora, ¿es importante saber eso? Claro que sí. No entre al juego del pecado. No entra eso. Un creyente de fe viva, cuando enfrenta la tentación, el resultado es firmeza. Firmeza, ¿ok? Cuando enfrentamos la tentación debemos ser firmes. Versículo 16 dice lo siguiente. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir? No se equivoquen. No caigan en el juego. Salgan del circuito pecaminoso. No digan Dios me está tentando, Dios me quiso ayudar, o Dios no me quiso ayudar, perdón, o Dios quiere que esté en esta condición. No digan eso, no se equivoquen, no piensen así, porque no es así, no erréis. Si usted está cayendo en un pecado, no es culpa de Dios. ¿Ok? Algunos pueden decir, es que Dios me hizo así. No, está equivocado. No erréis. No erréis. Es que no lo puedo evitar. No. Si se puede evitar, Dios no te hizo así. Ah, pastor, si yo, mire, he cambiado tantas cosas, déjeme estos 4 o 5 pecados que me quedan. No se equivoque, está pensando mal, está equivocado. No erréis. Es que, ¿sabe qué? Yo toda mi vida he sido igual. No se equivoque, hermano. ¿Usted es nueva criatura en Jesús?
Si usted nació de nuevo, usted puede cambiar. Si uno nace de nuevo, uno tiene una nueva naturaleza y puede salir adelante de sus pecados. No hay ninguno acá que esté condenado a siempre ser el mismo. No hay ninguno si estás en Cristo. Si tú no conoces a Jesús, estás condenado a ser como eres y peor. Así como eres y peor, si no conoces a Jesús. Pero si lo conoces, tienes toda la garantía de salir de tus pecados. ¿De cuáles? De todos. Algunos dicen, no, es que, por ejemplo, para ciertos pecados hay que hacer terapia. Para ciertos pecados hay que ir al psicólogo. Y para otros hay que ir al psiquiatra. Y a otros hay que inyectarles duro. Y a otros hay que ponerle artefactos. Mi querido hermano, en Cristo el Señor nos puede dar victoria en todos los temas. Pero tienes que aferrarte de Cristo. Vivir en su palabra, vivir en su comunión, vivir en oración. Apartarte, ¿qué dice la Biblia? El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, hallará ¿qué cosa? Misericordia. Dios no va a dejar botado a aquel que dice, mira Señor, yo quiero salir de las drogas, por ejemplo. Y aunque me muera intentándolo, lo voy a hacer porque te quiero ser fiel. ¿Tú crees que Dios te va a dejar botado? No, Dios te va a ayudar. Pero a la gente no le gusta sufrir para hacer cambios. Hay algunos que se ven al espejo en este tiempo, ¿cierto? Y se encuentran un poquito como que el templo creció, ¿cierto? Se le amplió el templo en el invierno y se ven al espejo, yo quiero bajar, yo quiero bajar. Pero hermano, con hablar no vas a bajar. Por más que se mire al espejo y a cada rato trota 2 minutos, va al espejo y... Pero si hermano no ha hecho nada todavía, ¿qué cambios quiere con eso? Sufra. 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 Llore de hambre. Que Señor, yo me voy a morir. Muérase un rato. Siente que se muere un rato. Y ahí ruegue, dame fuerza, Dios, porque yo sé que lo que estoy haciendo es correcto, pero me duele. Amén, amén, que duele, hermano. Sufra por cambiar. Hay gente que para salir de los vicios tuvo que transpirar helado para romper el vicio del cigarro, por ejemplo. Y lo logró. Y hoy día, ¿qué dicen? Se puede. Se puede. ¿Se puede o no? ¿Pero duele? Nadie más hermano, y yo le voy a pedir un favor. No espere que todo el mundo entienda lo que tú estás sufriendo por hacer tus cambios. Porque no tienen por qué los demás sufrir ni entender cómo tú sufres por hacer tus cambios. No le diga a su esposa, a sus hijos, que ustedes no entienden tanto que me cuesta a mí lo que estoy haciendo. ¿Y qué? Claro que no lo entienden, pues si es tu lucha. Es tu lucha. Y no por eso usted se tiene que detener porque nadie te entiende. No se detenga. Nunca te van a entender a 100% lo que tú estás pasando. Pero no por eso significa, ya yo lo dejo porque nadie me apoya. Apóyate tú con el Señor. Porque para salir de cosas feas, a veces tú no se lo puedes decir a nadie más que al Señor. Y vas a salir de eso. Pero hazlo con ganas. Y si te toca sufrir, sufre. Es rico sufrir a veces, hermano. Porque ves frutos buenos después de eso. No es que nos gusta sufrir, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 2? ¿Se acuerda? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, teniendo bien en conciencia que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Hay que sufrir a veces para romper un molde, para ser distinto? Por supuesto, hermano. ¿A quién no le ha costado eso? Cuando usted quiso conseguir una carrera académica, una carrera universitaria, ¿no le costó sufrir por ella? Y nunca pensó, es que yo no quería que fuera tan difícil. Bueno, a veces lo lamentamos, pero queríamos la carrera y los que se esforzaron lo lograron. Y hoy día dicen, se puede. Fortalecieron un área de su vida que nunca pensaron lograr y lo lograron. Ayer nos invitaron con mi esposa, tuve el privilegio de ir con ella a una dedicación de un templo. Hace 10 años atrás le dije a esta gente, según ellos contaban ayer, que hace 10 años yo le dije, hermano, ¿y para qué piden plata a otras personas si entre ustedes lo pueden hacer? Y lo tomaron como profecía. Y fue tan lindo para ellos, le impactó eso. Y hace 10 años me dijeron,
Ayer contaban ellos, hace 10 años, cuando usted dijo eso en una predicación que le invitamos acá, empezamos a creer en eso. Y hace 10 años comenzamos a luchar, a luchar, a luchar. Terminó llorando el director diciendo que gente de su iglesia daba la mitad, la gente más humilde de su iglesia daba hasta la mitad del sueldo para que ese sueño se cumpliera. Había un ancianito ahí en medio que el director cuando lo vio se puso a llorar, se quebró con él. Y le dice este hermano que está ahí, que hoy día está bien disminuido por su edad, él nos enseñó a dar. A dar. Y tiene un templo precioso, hermano. Lindo templo. ¿Pero se sufrió? Claro. ¿Pero se ganó la victoria? Por supuesto, si Dios siempre nos va a apoyar cuando queremos cambiar. ¿Pero hay que sufrir? Sí, hermano, sí, y siempre sí. ¿Te va a costar levantarte temprano cuando nunca te levantas temprano? Por supuesto. ¿Es pecado que le duela? No, es parte natural de alguien que está mal acostumbrado a levantarse tarde. Otros que no se acuestan nunca. Yo creo que el día sábado, mucha gente que llega con sueño el domingo es porque el sábado 3 de la mañana todavía andan en pie. Y si el Señor te dice, hijo, acuéstese a las 10 de la noche. Ah, no, Señor, 10 de la noche, si para mí está empezando el día. Pero si a las 10 de la noche te acuestas, vas a estar muy bien el domingo. Pero algunos dicen, no, que yo voy a sufrir por eso. Sufre, hermano, porque vale la pena. Se sufre por cosas que valen la pena. Bueno, versículo 17. Terminamos en estos dos versículos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago termina exaltando la obra de Dios, en quien debemos enfocarnos si queremos una vida bendecida. Amén. ¿Usted quiere vida bendecida? Tiene que enfocarse en Dios. No en su fuerza, sino en Dios. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué Dios no cambia? La respuesta es sencilla, porque Dios es perfecto. Y cuando algo es perfecto, no hay nada que cambiar. Y como Dios es perfecto, Dios no cambia. ¿Para qué va a cambiar? Dios no te puede amar más hoy que ayer, ni te va a amar mañana más que hoy, porque Dios es perfecto en su amor por ti. ¿Lo entiende? Cuando las cosas son perfectas, uno no quiere que cambien, no necesitan cambio. ¿Qué cambio le puede hacer algo que ya es perfecto? Ninguno. Por lo tanto, la Biblia dice que el Dios que nosotros tenemos es un Dios perfecto. ¿Qué le parece? Es perfectamente en amor, es perfectamente justo, es perfectamente santo, sus planes son perfectos, su obra es perfecta. Tenemos un Dios, hermano, que no necesita perfección, porque Él ya es perfecto. Y dice que toda buena dádiva, o todo regalo, todo don perfecto, todas bendiciones que recibimos vienen de ese Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y Dios no cambia simplemente porque Él es simplemente perfecto. Es lindo saber que tenemos un Dios que es perfecto. ¿No te ha pasado que a veces piensas que parece que a Dios se le fue de control algo? Nada se le ha ido de control a Dios. A nosotros se nos va el control, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Dios no va a cambiar. En su esencia, Dios no cambia. En la Biblia hay pasajes que dicen que como que Dios se arrepintió, ¿se acuerdan? Y hay gente que dice, pero ¿cómo dice ahí ese pasaje que Dios se arrepintió? Lo que pasa es que se usa un modelo de lenguaje que es como para que nosotros entendamos el proceso de Dios. Se le llama ese lenguaje antropomorfismo, una palabra que usted no va a usar nunca, no se preocupe. Pero es antropomorfismo, significa una forma de hombre para que entendamos el actuar de Dios. En Génesis capítulo 6 dice que Dios se arrepintió. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios no cambia, ¿cómo se arrepiente? Pero es una expresión solamente para decir, humanamente hablando, cómo Dios se sintió cuando el hombre se fue en su pecado. Pero no es que Dios cambia, puede ser el desarrollo de su plan, simplemente el desarrollo de su plan. Simplemente eso. No hay contradicciones en el carácter de Dios. Bueno, en Él, Dios, no cambia en su esencia, en su ser y en sus atributos. Dios no puede amar más de lo que te ama hoy. Y Dios no puede ser más justo. Dios es perfecto en todos sus caminos. No hay nada que
y tenemos mucho que agradecer porque el Señor es como es. Si no fuera como es Dios, no estaríamos aquí nosotros. Perfecto es en sus caminos. Verso 18, y terminamos con esto. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero terminar con este versículo. Él se refiere al Dios eterno. Cuando dice Él, esta palabra es una construcción del Adonai, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Señor de señores y Rey de reyes. Él. Fíjate después, ¿qué dice? De su voluntad. En la mañana hablamos un poco de teología y parece que terminamos con teología ahora. De su voluntad, ¿qué significa? Que si usted lo complementa con lo que sigue, nos hizo nacer. Nos hizo nacer de su voluntad. ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué tú eres creyente hoy día? Por voluntad de Dios. Interesante la soberanía de Dios en esto, ¿cierto? Él de su voluntad nos hizo nacer. La palabra nacer se puede traducir también literalmente renacer. Dios quiso que tú tuvieras una nueva vida. Qué privilegio eso, hermano. Dios estimó que tú y yo tuviéramos una nueva vida. En Juan capítulo 3, Juan se entrevista con Nicodemo, ¿se acuerda de eso? Me encantó aprender un poco de este pasaje esta semana estudiándolo. Nicodemo llega a la casa de Jesús, ¿cierto? Llega de noche, ocultándose un poco por su religión, y le dice que reconocía que Jesús era un maestro y que él venía de Dios porque las señales que él hacía lo respaldaban. Y Jesús le dice algo curioso a Nicodemo, verso 4. Nicodemo le dice, verso 3, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerda que prediqué esto en el bautismo? Verso 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se dice que en el tiempo de Nicodemo, las preguntas no necesariamente mostraban ignorancia, sino mostraban inclinación y deseo a querer saber más. No ese cómo, dicen algunos, que se puede interpretar como, Señor, dime más de eso, me interesa ese tema. En vez de decir, ¿cómo es? No entiendo, no sé. Porque Nicodemo era un hombre que sabía mucho. Pero se dice que en ese tiempo el lenguaje a veces con las preguntas, más que por la pregunta, es decir, quiero saber más. Bueno, no importa. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire qué interesante. Jesús le plantea esto a Nicodemo. Nicodemo, ¿qué tuviste que hacer tú para nacer físicamente? Nada. Tú no podías hacer nada. ¿Qué puedes hacer tú para nacer espiritualmente? Nada. Mira el verso 7. No te maravillas de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes, tú no sabes, hermano, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu, es Dios quien hace eso. Tú no tienes idea. Tú no puedes provocar tu propia salvación. Es Dios quien lo hace. Así como tú no tuviste nada que ver con tu nacimiento físico, tampoco tuviste nada que ver con tu nacimiento espiritual. Eso es lo primero que le plantea. Después Nicodemo le dice de nuevo, verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Si lo leemos como les expliqué, a ver, Señor, dime más. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y aquí está el precioso equilibrio. Todo nace de Dios. Y mira el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira qué lindo este equilibrio de Dios. Tú no puedes hacer nada por tu salvación. Cero hiciste para nacer físicamente, cero puedes hacer para nacer espiritualmente. Entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Cree. Tu parte en esto no es hacer obras, tu parte en esto es creer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y si tú crees, ¿qué dice la Biblia? El que en Él cree
no es condenado. Por lo tanto, lo que a nosotros nos toca no es hacer ninguna obra, sino simplemente reconocer con todo nuestro corazón que Jesús es la esperanza que tenemos. No hay otro. Por eso dice el versículo 18 de Santiago 1, Él de su voluntad, porque esto fue la voluntad de Dios, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Qué lindo saber que el Señor usó su palabra para darnos nueva vida. Pero fue su deseo, ni siquiera el tuyo, porque yo te digo algo, si tú hubieses pensado en ser salvo, ¿alguna vez pensaste que ibas a ser salvo? Yo no lo tenía en mis planes, pero Dios lo tenía en los suyos. Gracias a Dios por eso. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y eso de ser primicia de sus criaturas tiene que ver con la primera evidencia de la nueva creación de Dios que ha de venir al final de los tiempos. Nosotros, hermanos, somos de los primeros que vamos a experimentar. Somos los primeros que ya hemos experimentado el cambio de vida. El Señor nos ha cambiado, ¿cierto? Somos de lo primero, la primera horneada de personas transformadas por el Señor, que damos una pequeña luz de lo que va a ser la vida nueva en la eternidad. No somos ya totalmente transformados, pero ya pasó algo en nosotros. El Señor ya está en nuestra vida. Ya tenemos a ese Rey que va a venir en su reino. Y ya estamos experimentando esa transformación en nuestra vida. Somos primicias, somos de lo primero que está saliendo, porque cuando venga ya todo lo glorioso, se va a disfrutar de esa plenitud. Nosotros ya empezamos a disfrutar, ya le podemos mostrar a la gente algo. Cristo cambia las vidas y tú eres primicia de sus criaturas. Bueno, terminamos con esto. Un creyente de fe viva, cuando enfrenta la tentación, el resultado es firmeza. Un creyente de fe viva, cuando enfrenta la tentación, el resultado es firmeza. Nosotros nos mantenemos firmes no por nosotros, sino por la gracia de Dios en nosotros. ¿Okay? Si alguien ¿es tentado por Dios? No. ¿De dónde vienen tus tentaciones? De ti mismo. ¿Qué tienes que hacer para limitarlas? Lleno de Dios, lleno de su Espíritu. ¿Okay? Y eso va a dar el resultado de que cuando vengan las tentaciones, que van a venir todos los días, cuando vengan esas tentaciones, nuestro resultado va a ser estar firme en el Señor. Vamos a orar. A mí me parece que Dios siempre nos da una oportunidad de hacer algún cambio. No sé cuál es el cambio que tú tienes que hacer. Pero si hablamos de esto y Dios nos permitió hablar de la firmeza en medio de la tentación, estoy más que seguro que aquí ha habido gente que ha sido tentada esta semana. Todos nosotros. Lo más duro de eso es que algunos ya han soltado las armas y se han dejado arrastrar por el pecado. Lo que más te ruego es que te reconcilies con Dios hoy día, que hables con Dios y que le digas: Señor, perdón, porque yo sí en la tentación estoy en el juego, estoy cayendo y eso, ¿sabes dónde te va a llevar? A la muerte. Claro, no dejas de ser un hijo de Dios, pero parece que ya no fueras hijo de Dios. Claro, no pierdes la salvación, pero tampoco la disfrutas. Vives amargado, vives preocupado, vives con una carga increíble, porque sabiendo que no tienes que estar en ese lugar, ese es el lugar donde estás. Te has alejado de Dios, te has alejado de la iglesia, te has alejado de la Biblia, te has alejado de la oración. Entonces, ¿tu vida qué es? Realmente es como la vida de un incrédulo. Aunque no lo eres, pero no lo estás disfrutando la vida de fe. Quizás sería buen tiempo de hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero tomarlo en serio. Y quiero que tú me ayudes, porque para mí no va a ser fácil. Y aunque me toque sufrir y aún morir por hacer tu voluntad, lo quiero hacer. Si hay alguien que está de acuerdo con esa oración, con ese deseo, y dice: sí, pastor, yo eso es lo que quiero, te invito a ponerte de pie. Vamos a orar en este minuto. Amén, qué bueno. ¿Hay alguien más? Qué bueno. Cierra tus ojos, no te concentres en nadie más. Cuando tú te pones de pie, el Señor está mirando tu vida.
Y la verdad que Él te cree. Él te cree, de verdad te cree. Él no juega cuando Él dice, hijo, yo te amo, yo espero lo mejor de ti y quiero ver cambios en ti, te voy a apoyar. Porque Dios sí te va a apoyar. Todas las cosas buenas que van a venir a tu vida es porque Él te las quiere dar. Esa fortaleza, esa firmeza, vienen por Él, por el Padre de las luces. De Él vienen esas bendiciones para ti. Sobre todo si quieres salir de tus tentaciones y de ese círculo pecaminoso que no te deja tranquilo. Si hoy día quieres romper eso, el Padre de las luces te va a ayudar. ¿Hay alguien más que está luchando y dice, pastor, yo también me quiero poner de pie? Amén, qué bueno. Qué bueno. Hermano, rompa ese círculo. En el nombre del Señor, rómpalo. Se puede. Aunque se sufra. Pero te digo algo, vale la pena. Te vas a sentir libre. Y por fin vas a sentir que tu vida cristiana vale la pena. Aunque nadie te entienda tu lucha, tú sabes tu lucha y dala con valentía. Que el Señor no te va a dejar. Si Él te hizo nacer por su palabra, Él te puede sostener por la misma palabra y por el mismo poder para que seas santo y salgas de tus pecados. Cierra tus ojos y ora a Dios, por favor. Los que están de pie, repitan conmigo, Señor, yo dependo de ti. Yo pido que me ayudes, porque hoy he decidido en mi corazón romper con ese círculo pecaminoso. Yo quiero agradarte a ti. Quiero ser firme en medio de mis tentaciones. Tú me conoces, Dios. Y por eso te ruego tu gracia para hacer tu voluntad. Te amo. De verdad te amo. Y por ese amor quiero ser santo para ti. Te lo ruego en tu gracia. Te lo ruego en tu gracia. Querido Señor, muchas gracias porque las personas que están de pie sin duda necesitan esta oración, este impulso. Gracias porque están convencidos que este es el camino y esta es la forma. Yo solo te ruego que en medio de ese dolor que van a enfrentar ellos puedan ser valientes. Porque quieren la victoria, quieren sentir la victoria, quieren vivir la victoria. Yo te ruego que los bendigas. Sé que lo vas a hacer porque tú estás apoyando a tus hijos para que rompan esas cadenas de pecado que a veces, Señor, entristecen el alma, que ahogan el alma de alguien que quiere ser y se sabe creyente, que se siente a veces miserable porque siempre está en el mismo circuito y no lo logra romper. Pero en el nombre de Jesucristo te pedimos para ellos victoria. Bendiga a mis hermanos. Ayúdalos. Tomen asiento, hermanos. Te doy muchas gracias, Dios, por darnos esta oportunidad. Siempre nos das oportunidades. Te bendecimos por aprender que cuando un creyente que tiene una fe verdadera, una fe viva, enfrenta tentaciones, el resultado debe ser firmeza. Y si no estamos siendo firmes en nuestras tentaciones, te pido que podamos caer de rodillas delante de ti y suplicar tu perdón y tu fortaleza. Porque no nos debemos dar, Señor, la licencia de vivir en pecado porque hay tentación. No debemos justificar nuestro pecado porque hay mucha tentación. Al contrario, debemos mantenernos firmes para tu gloria. Gracias por este tiempo, querido Señor. Que esta semana sea de mucha victoria espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.